buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este ciclo de poesía al aire libre, de poesía en el parque, ¿no? Tenemos la suerte hoy de contar con dos poetas jóvenes. En primer lugar, Rosa Verbel, que es una poeta que actualmente reside en Granada estudiando literaturas comparadas, que ya dio una especie de anticipo, de aviso de su calidad poética al ganar la 4ª edición, si no me equivoco, de Ucopoética, que es un certamen que ha adquirido poco a poco fama dentro de del ámbito andaluz de la poesía. Y un poco después, a los 2 años, ganó el premio Antonio Carvajal para poesía joven, menores de 25, con un libro muy ágil, que tiene una lírica sorprendente por su agilidad, por su flexibilidad, que recuerda un poco a Erika Martínez, y a esos grandes referentes, ¿no?, de la escritura de la poesía joven femenina. Y este libro, A las niñas dice la verdad, publicado en Hiperión, y luego ella, Rosa, ha sido antologada en distintas antologías como La pirotecnia peligrosa, Algo se ha movido, etcétera, ¿no? Y luego tenemos a Miguel Ángel Ortega Lucas, que es un poeta natural de Murcia y que tiene en su haber, entre otros libros, La edad del mediodía, que consiguió el premio Barcarola de poesía, si no me equivoco, y al que le sigue Memoria del fantasma, que fue finalista en el premio Danais y que luego fue editado en 2017 en la Fea Burguesía. Y Miguel Ángel Ortega cultiva tanto la poesía como el género periodístico, trabaja actualmente, si no me equivoco, para El País y para la revista digital Contextos. Como es habitual, ahora daremos paso al recital y habrá después de la intervención de los poetas, unos 5 o 10 minutos de comentarios, de coloquio que se quiera generar, ¿no?, de preguntas que queramos hacerle a Rosa y a Miguel Ángel, que tenemos la oportunidad de que estén aquí con nosotros y que seguro que disfrutamos de la poesía de ambos, distinta entre ellos, pero de buena calidad, ¿no? Os dejo con ellos, gracias. Esto se oye, ¿no? Sí, sí. Se nos oye, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Un poco como de reprisa aquí con el... Voy a poner un poco más para acá, no pasa nada. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos la suerte, sobre todo, de ser Rosa y yo, que no nos conocíamos hasta hace 5 minutos. Que nos guste mucho, por lo visto, el improvisar, ¿no?, y el rock and roll, porque no teníamos mucha idea, ¿no?, de lo que íbamos a abordar los dos juntos aquí, y hemos pensado que mucho mejor que seguir el instinto, como nos vaya fluyendo. Vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando. A mí es que me gusta mucho, sobre todo, el palpar la atmósfera, el ambiente de la gente, cómo va la cosa sintiéndose, porque muchas veces, igual que con la poesía en realidad, ¿no? Es decir, escribir un poema, no sé qué piensas tú, pero escribir un poema tiene mucho más que ver con hacer oído que con ir al dictado, generalmente, ¿no? Entonces, hace un momento, además, estaba hojeando su poemario, y así, de un vistazo, me he dado cuenta de que sí que tenemos al menos 2 cosas fundamentales muy en común, ¿no?, en los poemas que le he visto así por encima, porque no había leído nada de ella antes, que es la cuestión, por una parte, de la infancia, y luego, por el otro, de la cuestión amoroso-sentimental, no sé si catastrófica por tu parte, por la mía bastante, ¿no? Y entonces, claro, eso lo digo porque eso además son los temas que... mis 2 libros, uno tiene que ver con una cosa, con un tema radicalmente, el segundo tiene que ver con el otro también de manera radical, y bueno, se me ocurría empezar a hablar contigo de qué manera, ¿no?, estos 2 polos, a lo mejor uno va continuamente a lo largo de su vida intentando, quizás se me ocurre, recuperar la infancia a través de otras vías distintas, que son el encontrar a alguien en algún sitio que sea un hogar parecido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarnos. Y bueno, como decía Miguel Ángel, yo tampoco soy muy amiga de esto de preparar los poemas en casa y tener la lista hecha de antemano, porque bueno, creo que hay que estar un poco abierto a la intuición y a las sensaciones que transmiten, pues bueno, el que lo está oyendo al otro lado.
Así que bueno, lo he dejado también un poco en el aire y como no conocía a Miguel Ángel, no tenía el placer, pues espero que esa afinidad y esa compatibilidad poética se construya aquí milagrosamente, a ver lo que hacemos. Y bueno, respecto al tema de la infancia, pues sí, yo creo que a ver qué podemos leer, ¿no? Que arranque un poco de ahí, que arraigue en nuestro presente, ¿no? Como miramos los dos la infancia. No sé qué formato preferís, ¿no? Yo creo que es mejor que vayamos un poco, que nuestros poemas dialoguen entre sí más que leerlos ahí en metralleta. Creo que sí, puede ser una sesión de jazz, de ir, de ir viendo, ¿no? Pero empieza tú si quieres, yo creo que podías empezar a leer lo que te surgiera y, bueno, y que nos marque la pauta. Pues ya que estamos hablando de la infancia, ¿no? Y de lo que implica crecer y mirar al pasado, pues bueno, voy a leer uno de esos poemas que van un poco en esa línea. Quemar el bosque. Nos observo en la calle un día nublado, como niños muy viejos jugando sin permiso, junto a máquinas sucias de conserva. Estamos en el centro de la imagen, nuestros rostros pequeños en el centro de todo, con una luz encima. Todo está muerto aquí, y sin embargo la basura expandía los límites del mundo, como una geografía improvisada. Inventamos un juego que consistía primero en pedir algo, en estricto silencio, un deseo, tal vez una idea primera de la suerte. ¿No era esto madurar, elegir cosas y esconder la elección a los demás? Girábamos después sobre nosotros, distraídos y torpes con todas nuestras ganas, una vuelta tras otra, el máximo posible de minutos. Ganaba el que aguantara por más tiempo, esquivando el mareo o el cansancio. Tú y yo siempre perdíamos. Hemos vuelto a perder en esta escena, pero el hallazgo era nuestra suerte. Descubrir que los trazos del cuerpo y su excusa condicionan el resto del paisaje. Bueno, os pido perdón porque estoy un poco resfriada y tendré súper mala voz y también espero no toser mucho entre la alergia y el catarro. No se le nota, ¿no? No. Hay una de las cuestiones por las que la poesía me llamó desde siempre, aunque en realidad tardé bastante en empezar a escribir, recuerdo, porque es una de las cosas que quizás me daba más respeto. Entonces creo recordar que a pesar de empezar a leer poesía muy pronto, claro, pues no me planteé el abordarlo hasta que no tuve ya una edad, digamos, un poco avanzada para lo que suele ser, ¿no? Por quizás los 16 o 17 o 18, por una cuestión de eso, ¿no? De que era quizás una de las maneras, aunque yo lo intuía, ahora lo puedo ver, ¿no? Pero entonces quizás intuía que era una de las formas más profundas de traducir el misterio, ¿no? Que es lo que yo creo que lo mueve todo. Hay un lenguaje interno que mueve todas las cosas que están por detrás de todo. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? No se puede medir, no se puede coger una probeta, no se puede ver, no se puede oler, pero es lo que yo creo que está por encima y por debajo de todo y lo que a la postre importa, ¿no? Todo esto viene a cuento porque por lo hermoso que es cuando uno se deja llevar por la voz del misterio y le hace caso y dice, bueno, vamos a ir por ahí, ¿no? Porque estábamos hablando de esto y ha empezado Rosa a leer su poema y yo justamente antes había hecho aquí había puesto una señal en un poema concreto. Digo, bueno, quizás este. Y es que es el poema exacto que vendría al hilo de lo que ha dicho ella. Yo crecí en una casa... Bueno, tiendo mucho a enrollarme, ¿eh? Si os aburrís o lo que sea, me decís, me tiréis algo de la cabeza y ya está, ¿no? Pero sí que quería simplemente adelantar una cosa, que es que este libro entero, que es La Edad del Mediodía, lo titulé así, tiene que ver con una reparación, una sanación de la infancia por la pérdida de los, sobre todo de los viejos, ¿no? de la gente mayor con la que me crié allí en Cieza, en mi pueblo, en Murcia, y esa casa se quedó vacía en muy poco tiempo, ¿no? Murieron todos y es para mí el símbolo de muchísimas cosas. En fin, cuando escribí ese poemario hace ya mucho tiempo, tú no habías nacido todavía. Recordé una escena
que es la de que hubiera alguien, no recuerdo quién sería, pero había alguien muy enfermo. Y estar escondido debajo de la cama pues seguramente con mi hermano pequeño o con alguna de las vecinas con las que jugábamos, sintiendo que allá afuera quizás se estaba derrumbando el mundo, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces luego entendí quizás que esta manera de jugar y de esconderse tenía que ver con que uno intuía eso, que el mundo se estaba cayendo a pedazos y uno no quería que se le cayera todo de golpe, ¿no? Es el silencio de la convalecencia en la casa atónita. Monotonía de susurros tras la puerta entornada. Suspiros ahogados, ¡ay señor! Teléfonos graves, de voz cortada, silencio, silencios. Jugando a ser cualquiera en la escalera. Escondidos a veces, bajo las camas, por auscultar los pasos adultos y el redoble de frío en el misterio inaudito del oscuro. Visitas de ancianas, de ancianos remotos, ya no me reconocen por la calle, que traían crónicas de lo sucedido o por lo suceder. Toses, el túnel del pasillo hasta el umbral y antes, la chacha tejiendo en la ventana, el sol parado, Dios varado en el rincón bajo el reloj, desfondado, dormitando. Iba y venía la enfermedad por las paredes, blandiendo el callado viejo de los bosques. Se podía oler por todo el ámbito su aliento blanco de niebla y pus y vieja derruida. En el rellano, el olor antiguo a vecindario y la luz alucinada contaban su historia desde el origen. Si alguien se hubiera asomado a la ventana, habría visto una sola golondrina en el alféizar, esperando sola, ella sola, el atardecer. Silencio, silencios. De la cocina al dormitorio, un hilo blanco, blanco, oscuro. Andares cautos, asustados, de los adultos por el pasillo, por no despertar. ¿A qué? ¿A quién? Bajo las camas, ¡shh! No te rías, que no nos oigan. Y una pregunta desvalida y silenciosa por esta alfombra, por ese armario, por este ser y estar y haber nacido. Pues, bueno, no sé qué te apetece que leamos ahora. Realmente la primera parte de mi libro va entera sobre bueno, esa mirada al pasado, no solo a la infancia, sino también a lo que implica crecer, la adolescencia y también a esas mentiras que nos contamos sobre el pasado, ¿no? Y cómo lo trampeamos y lo falseamos. Eso es muy interesante porque, no te corto, es muy interesante eso, ¿verdad? Porque hay una forma de la aproximación al recuerdo que es al final lo que uno transmuta en materia poética. Es simplemente la manera en la que uno recuerda las cosas, que es lo que decía García Márquez, por ejemplo, ¿no? Que no es lo que uno recuerda, lo que sucedió, sino cómo lo recuerda uno, ¿no? Lo que sucedió. Sí, de hecho va de eso, esa primera parte, ¿no? De cómo construimos el recuerdo y le damos esa linealidad y esa estructura tramposa, ¿no? Y la segunda parte pues va a quitar como contrapunto de los relatos sobre el futuro, ¿no? Que son igualmente una mentira ciertamente tramposa, ¿no? Y cómo se combinan ambas y dan un poco esa función de narrativa, ¿no? A nuestra vida. Así que bueno, si quieres voy a leer uno en la misma línea, ¿no? Que va sobre el proceso de crecer y todas las renuncias y las estrategias a las que recurre. Crecer es andar más, con más miedo, por calles más vacías, no creer en otros mundos posibles o imposibles, hacer daño a los otros sin palabras, comprar cosas usadas por el placer extraño de su tacto, vender cosas, romper cosas que nunca hemos tenido, arrojarlas al fuego, como quien cambia la hora de todos los relojes de la casa para poder perder un poco el tiempo. Bueno, un poema breve, no sé si queréis... Dete otro. Algo más. Y bueno, en la línea esta de los primeros relatos, pues voy a leer este también, que es muy breve, y así pues los combino los dos. Primer amor.
Era verano entonces y a nosotros nos picaban las piernas del sudor y la euforia. Desde aquel día parece que los demás, tan tibios, se quieren siempre menos. No sé si te da pie a leer algo. Da pie todo, amiga, siempre. Seguro que sí. Porque es verdad que lo que ha dicho ahora, ¿no? No sé hasta qué punto uno ni siquiera es consciente de las trampas que se hace al escribir lo que escribe. Porque una de las cosas que uno busca con la poesía, a menos de las que yo busco, no es siempre dar un sentido. Dar un sentido a aquello que, sobre todo a lo que sucedió y uno tiene algún tipo de remordimiento, muchas veces, ¿no? Uno quiere recuperar lo que perdió porque se estaba quizás muy a gusto allí. Y luego, por otro lado, también me ha pasado muchísimas veces que se vuelve para intentar dar un sentido y poder, no sé, ¿no? Transmutar aquel remordimiento en algo que tenga un poco más de luz, ¿no? Tenía aquí el dedo puesto y aquí va a ser. Sí, ¿no? Porque, bueno, causalmente luego nos pondremos un poco más, yo al menos me pondré un poco más luminoso, porque hay demasiada intensidad, ¿no? Pero es que este poema sí que es uno de los que he escrito que más tienen que ver con la culpa, en este caso con el daño que uno hizo, quizás a quien más quería, no porque uno quisiera, sino porque no hubo más remedio. Porque el mal, no los errores, perdura. Porque lo terrible ya sucedió, pero sigue sucediendo silencioso en otra parte. Porque sigue sangrando toda la noche, caerás, despertarás de nuevo en la almohada empapada de cuchillos. Porque algo irreparable quedó por hacer, o lo hiciste mal, o quedó por decir en el último juicio, querrás decirlo ahora a reaccionar y será tarde. Caerás, despertarás de nuevo, como el niño que el domingo por la noche recuerda los deberes sin hacer, como el niño que a la salida del colegio no espera a nadie y queda solo y tiene miedo, como recordando súbito una deuda que nadie te recordó pagar, o el aniversario de algún muerto que olvidaste al seguir viviendo y que llora en algún sitio con rencor. Querrás salir corriendo, entregarte, pedir perdón al primero que encuentres, como el autor de un crimen ya muy viejo, que todos olvidaron menos tú, que ya prescribió pero aún sangra, de algún lugar sigue sangrando y preñando insomne cada pozo. Porque alguien querrá rezar contigo, porque algo gime desde el sótano, goteando sangre arriba hasta el umbral, suplicante como un ciego en una esquina, como las cartas que nunca respondiste, o las fotos enterradas en el fondo del cajón, que un día sepultaste y que ahora vuelven, te escupen con su pánico al salir, emergen intactas de su escándalo, caerás, despertarás de nuevo, como la estafa que despierta tras el sueño, como el pobre iluso de una broma, como las 12 campanadas implacables que ya no iban a oírse nunca más. Porque el mal, no los errores, perdura. Porque sigue sangrando toda la noche desde el fondo de la cueva hasta el armario y crecerá. Abrazará lento los barrotes, naufragando de cuchillos en la almohada, caerás, despertarás de nuevo por algo que te pide explicaciones, por algo que te purga dulcemente el daño que tú hiciste o que te hicieron. Preguntando a nadie en qué fallaste, dónde las baldosas del error, caerás hacia arriba del ensueño como un adolescente avergonzado, como un monstruo perplejo en una celda, como un dios desterrado en el que ya nadie creyera, sentado en el tejado de su casa, viendo vivir sin él. Bueno, pues, ¿qué te apetece? Me apetece que nos pongamos un poco más... un poco menos... Bueno, al final, ¿eh? Como... Bueno, pues yo voy a leer el primer poema del libro, que es como una especie de precuela que bueno, que yo lo sitúo un poco como en ese verano mítico del pasado, ¿no? de la infancia, y que se titula así, Precuela.
En aquel tiempo extraño, los amigos se habían mudado lejos. Los lugares antiguos de la infancia se habían transformado para siempre con la prisa salvaje de los años perdidos. Dejábamos de usar los verbos en plural por pereza de ser ya demasiado. De nada nos sirvieron los recuerdos heredados y antiguos, sonriendo de verdad o de mentira, porque nada supimos de lo otro. En aquel tiempo extraño y fariseo, tuvimos muchos hijos a los que no quisimos poner nombre. Aunque quizá todo esto ahora no nos baste, pero en aquel momento tan niños y tan sabios esperábamos ya la plenitud de agosto y de las playas llenas, las discusiones tristes, los besos de puntilla, de este futuro que era impermeable. Bueno, si quieres podemos cambiar un poco de tercio. Yo es que iba a hacerte una pregunta que a lo mejor es interesante ahí compartirla con los amigos que hay, que es, su poemario se llama Las niñas siempre dicen la verdad, y le he dicho antes, discrepo de eso. Y dice, claro, pero es que es una ironía. Digo, bueno. No, bueno, yo he dicho que tú lo leas y que ya lo interpretes como quieras. El 8 de marzo hay que tener mucho cuidado con el título de los poemarios. Sí, efectivamente. Ya te lo digo. No, pero bueno, pero me refiero a que a lo mejor era útil que nos comentaras y tirar de ese hilo, ¿no? Que el título del libro, pues, ¿de dónde viene? Bueno, yo antes del 8 de marzo ya tenía cuidado con el título porque me lo han preguntado mucho, entonces he tenido que explicarlo antes del 8 de marzo. Pero bueno, yo creo que es un título que condensa bien la idea del libro, y cuando uno lo lee yo creo que se da cuenta, ¿no? Porque creo que en él converge pues una obsesión que hay en los poemas del libro, en esa transición entre la verdad y la mentira, y bueno, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Sobre los relatos trampeados y la verdad, ¿no? de la poesía, ¿no? Que el poema tiene su propia verdad interna que difiere quizá pues de la verdad pues moral o científica, y luego aparte esa vuelta de tuerca, ¿no? Al refrán popular de los niños siempre dicen la verdad, pues desde luego es una marca de género, ¿no? Y una voluntad de hablar desde la experiencia femenina, ¿no? Y de lo que implica pues socializar como mujer y escribir desde esa posición, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Escribir desde ahí y estar interpelado por una serie de cosas. Y las niñas, pues bueno, pues también por la infancia y por todo esto que hemos estado hablando aquí ahora. Es que como he sido siempre de la opinión de que como este mundo nos obliga a todo el mundo a mentir para poder sobrevivir, pues de ahí lo que te decía antes, ¿no? de qué extraño, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, como la poesía no deja de ser una mentira que trata de hacer un poco más hermoso el mundo, es cierto, ¿no? que se puede todo trampear, ¿no? Y como decía don Antonio Machado, la verdad también se inventa. Eso es una cosa que, claro, por supuesto, va mucho más allá del juego de palabras. Hay algo con esto que es... que yo claro, como lo he experimentado en mis carnes, lo puedo decir con toda la convicción. Esto cuando lo hablo con gente demasiado, digamos, racionalista, pues acabamos mal porque no hay diálogo. Pero es que creo de manera, como Alejandra Pizarnik, creo de manera ortodoxa en lo que os comentaba antes, en las fuerzas inconscientes que hacen que el mundo funcione y se mueva. Me refiero a que a veces sucede, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, que un poema se convierta en profecía. Uno proyecta de tal forma un deseo, un anhelo, que a lo mejor la realidad después le acaba respondiendo de forma, si no exacta, sí bastante parecida a lo que uno estaba... Yo porque os voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie, ni cámara ya, ¿no? Que es una temporada, bueno, larga, un par de años que yo estuve viviendo en Bélgica, en Bruselas, y hubo una noche que me sucedió algo que me cambió la vida después, que fue una tarde que empezaba a escribir los poemas que luego acabarían siendo este libro, de hecho, y empecé un poema que en realidad al poco tiempo me di cuenta de que no era un poema sino que era una carta, y que era una carta dirigida exactamente a alguien concreto,
una mujer a la que hacía años que no veía. No voy a contar después el desenlace de eso, vamos a dejarlo en el misterio, pero voy a leer aquello que salió y que yo la verdad es que dudo bastante que fuera yo el que lo escribiera. Fue algo que quiso decirlo a través de mí, ¿no? En realidad, ¿no? El poema se titula Norte, Domingo, Otoño, porque en realidad no es un título, es el encabezamiento de una carta, tal y como yo siempre lo hice, ¿no? Claro, el primer verso veréis que es un guiño a Rilke, que también era muy de este palo. Querido ángel terrible, fantasma verde, mujer demonio y niebla, bruja, bestia oscura y virgen, amor mío. Hoy te he vuelto a ver pasar por mi vieja ventana negra que no existe. Lloviznaba sobre la calle en sueño de una tarde cruel, y sé que era noviembre, y sé que era domingo, y tu belleza atónita oficiando un conjuro de luciérnagas, y tu sombra al sur temblando el frío de una campana. He querido escribirte cuanto antes, pues aún hay vaho en los cristales, todavía algún eco de tu andar, aún acechas, asesina. Solo quería decirte que te vi salir esta tarde del templo aquel en el que habitas, sacar tu ceremonia pálida al domingo sin nadie del invierno. Llevabas en la boca una oración y en la mano una lágrima de sangre. Tiritabas. Yo he oído tu cortejo con el ladrar de perro hambriento allá en las últimas esquinas, con la hora en punto de la capa azul anocheciendo. Y he vuelto en ti, fantasma oscura, y ha hecho oído el corazón, y te he sentido. ¿De dónde llegas, letal? ¿Dónde has estado? En esta tarde lenta de candela, hacia las luminarias del sendero, hoy arrastrase la túnica blanca de tu crimen, y al asomarme a la ventana, tu misa fría, tu sacrificio. Me has hecho temblar en vilo, arrodillarme ante tu espejo, besar a nadie en el cristal. ¿Y de quién serás ahora? ¿Quién ronda tu conjuro? ¿Quién custodia tu terror? ¿De quién la sangre añil que gotea lamiendo tu sandalia? Te he sentido volver esta noche y te he visto llover en la ventana como un vampiro milenario que implorase fuego y fin, misericordia. Errabas, calle abajo, en la penitencia atroz de mi deseo. Te escoltaban todas mis edades, quemaba a hielo tu contorno, y tus ojos de acequia alucinada me han besado a Dios hacia lo oscuro. Suenan de nuevo las campanas en la calle gélida, desierta, y he querido escribirte por si me oyes, por si andas cerca todavía. Sé que hay poco que decir, poco más que añadir que tú no sepas ya. Todo este tiempo que es mi vida, nos hemos tanteado a oscuras, ciegos, como dos espectros sin memoria, en la niebla pura de la muerte. Todas las noches del retorno, y el espejismo ebrio al regresar, sentí el viento azul de tu caballo, o el callar sombrío de tu mendiga, mirándome absorta desde el bosque. Solo quería escribirte, por si puedes oírme, por si quisieras volver, hiciera menos frío aquí dentro. Solo quería preguntarte de nuevo, si nos encontraremos algún día, si daremos los dos con el umbral. Eso es todo, ya lo sabes. Oigo ruido en la escalera, he de dejarte. Sinceramente, mi oscura, sinceramente. Me ha parecido muy curioso lo que has dicho de la profecía, porque yo tengo un poema que va justo sobre eso, ¿no? Sobre lo que tiene la escritura de Epifanía, y no lo suelo leer porque lo entiendo como una especie de poética o algo así a posteriori, pero bueno, eso, rechazo explicar el proceso de escritura con explicaciones exclusivamente materialistas, porque creo que también tiene mucho de intuición y de eso, de epifanía y de profecía. Y bueno, como no me gusta explicar lo alto por lo bajo, ¿no? Como decía Machado, pues escribí este poema sobre, bueno, ese potencial, ¿no? Que tiene la poesía de convocar otros mundos posibles y otras imágenes distintas. Y se titula Oráculo de Delfos.
En Delfos inventaban el futuro, nunca lo anticiparon. No hay adivinación posible en los oráculos ni en sucesivas formas de misterio, solo una luminosa fe creativa. Astrología, bolas de cristal, tarot, las palmas arrugadas y secas de las manos, todo funciona igual y se sustenta anafóricamente sobre la misma idea. Siempre, sin ninguna excepción, la imagen crea el acontecimiento. Cuando digo mañana, nos convoco. Y como un poema así también breve, pues voy a leer otro breve para compensar. Ya que he leído un poema como muy amoroso, bueno, muy desamoroso más bien. No sé ni lo que es. Pues bueno, voy a leer otro poema breve que se titula El amor modifica la trayectoria de los viajes. La suerte del amor es ese instante en que vuelves a casa como un niño y te preguntas de nuevo cuánto falta otra vez para el futuro. Es lo que decía, no recuerdo quién, ¿no? Pero es muy conocida si alguien lo sabe, por favor que lo diga, ¿no? Aquella frase que decía, te llaman por venir porque no vienen nunca, ¿no? Sí. Y eso es una puñeta como un piano porque en realidad, claro, estamos siempre continuamente esperando algo, el milagro por venir, y en realidad seguramente el milagro será estar vivo, ¿no? Puede ser. En el camino. Claro, efectivamente, lo que decía Cavafis también de Ítaca, claro. Y luego también una mujer muy sabia, a la que me he referido justo hace un momento, Alejandra Pizarro. que escribí una vez, porque si siempre esperas, siempre esperas. Claro. Y es una verdad como un templo, ¿no? Sobre todo porque hay una cosa que es lo más complicado, una de las cosas que yo he visto que son más difíciles de este mundo, que es realmente el ver lo que tienes delante. O sea, realmente ver lo que tienes delante, no estar pendiente continuamente en lo que perdiste o en lo que te está esperando al momento siguiente, sino en lo que hay aquí delante. Es como, estamos tú y yo aquí hablando tranquilamente, ¿no? Y no estar pensando en si después, en si antes, etcétera, ¿no? Es decir, honrar la vida para mí tiene mucho que ver con eso. Y quizás se me ocurre que ahora que el poema sea una manera de anclar que la poesía sea una manera de anclar en la realidad todo eso, ¿no? Que sea una forma de dar un testimonio de que uno estuvo ahí, porque luego al final como que se te pierde, ¿no? Entre los dedos, ¿no? Pues sí, bueno, nosotros estamos muy bien ahora aquí. Sí, no, ahora estamos bien, sí. Este presente nos gusta. Voy a leer algo, lo que sea, esta vez va a ser corto porque he leído, me he dado cuenta de que he leído varias cosas que se han ido un poco de... Eso luego también es otra cosa, ¿no? Es la manera en la que luego se derrama el poema, ¿no? Que es muy misterioso también. Es como uno no sabe por qué algo como que pide ser dicho en 14 versos en un soneto, por ejemplo, o en 4 versos solamente, o en 2 o en 25, y uno no sabe nunca en realidad por qué, ¿no? En fin. Sobre esto, por ejemplo, creo que tiene algún tipo de relación, ¿no? con lo que estábamos hablando. Este poema se llama Moralidad y dice: que seas feliz con quien quiera que vayas, que seas feliz, que merezcas tu belleza. Pero si no es así, no sufras demasiado, no busques subterfugios, no te escondas. Levántate y recuerda siempre lo que nunca nos contaron, que el amor es esa región movediza y errante del tiempo, a la que a menudo llegamos demasiado pronto, cuando aún no hay nadie, o demasiado tarde, cuando nadie ya se ha ido. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez? Pues sí, es universal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este poema, por alguna carambola así mental, me recuerda a una frase, algo que parece no tiene nada que ver, pero sí que tiene. Una frase que me encantó de una película de Woody Allen, que hay un diálogo entre él y ella le dice a él, los que fueran, no recuerdo quién era, ella le dice, no, si tú me gustabas mucho, dice, ¿no te diste cuenta por mi manera de ignorarte?
No, tenía algo que ver con eso, por esta cuestión de que hablábamos, de estar presente o no estar presente, honrar lo que hay o no honrar lo que hay, y el que parece que en la cuestión amorosa, o en general, uno llega o muy tarde o muy temprano, pero lo del llegar en hora al mismo sitio es una cosa muy complicada, ¿eh? Complicado, pero yo creo que si no se llega a la misma hora, mejor dejarlo. Efectivamente. Luego había alguien también que conozco ahora que decía el amor se refería ya a lo que es la relación en sí, no al encontrarse. Decía, si en realidad las relaciones, no el amor, las relaciones son una cosa muy sencilla, que es que si el otro quiere ir al cine a las 5 y tú a las 7 vayas a las 6. Digo, si fuera tan sencillo, amigo mío, siempre eso, ¿no? Hay que negociar en el Sí. amor. Bueno, pues por sacar a las niñas mentirosas de su letargo, pues voy a leer un poema que está dedicado a mi hermano y que se titula Sisterhood. No sé si es suficiente con la rabia, las múltiples aristas del carácter, no sé si protegemos suficiente la piel o la memoria de los abusadores, pero te digo hoy que estoy despierta, que prometo seguir tu cuerpo desde lejos y no titubear ante las dudas que sentirás mañana como si fueran propias, únicamente propias, como un error de cálculo. Que te hablaré sincera con la sinceridad de las desconocidas, de lo que hemos de hacer para aprender la lengua de los hombres, para encontrar refugio en sus mapas, para dictar sentencias como nunca y como no, y todavía es pronto. Nuestra victoria es un consuelo discreto en los ojos de otras, sabernos comprendidas y tristes y amadas, tímidamente amadas por la otra, pedir perdón cuando esto no nos baste. Bueno, creo que es un poema que va en la línea de otros del libro, ¿no? Que confían también en ese potencial de la poesía para imaginar mundos y proyectarlos pues, más solidarios y menos a la intemperie, ¿no? Un poco como refugio frente a la hostilidad y la violencia de todos los tipos, ¿no? Que hay sobre las mujeres especialmente. Sí. Sobre todo porque además es que el mundo es violento, así en general, es como el dolor de... No sé con qué quieres transicionar. No, bueno, no, porque se me ocurría, no, claro, Igual te lo propongo, pero... seguir con los niños, ¿no? Ya que hablabas de la niña, y seguir también, volver a la cuestión de los niños, ¿no? Y de cómo es cierto que ese dolor, sobre todo el dolor que una niña con un niño pueden sentir, es algo que, como decía el maestro Félix Grande, hay cosas que parece que suceden para siempre, ¿no? Y por eso uno, cualquiera, es decir, haciendo poesía o sin escribir poesía, por eso siempre se acaba volviendo siempre a ese territorio, porque es el territorio, el de la infancia me refiero, en el que parece que todo sucedió para siempre. La fortuna es que, de alguna manera, ¿no? el dolor sucedió para siempre, pero también hubo alegrías que también sucedieron para siempre, por eso se quedan habitando dentro de ti para siempre, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay recuerdos que... Este poema se llama Las 6 y lleva un epígrafe de Lorca que dice, para no variar, dice: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Y como decía también aquí la amiga antes, el explicar las cosas muchas veces no restan más que sumar, así que a media tarde, a toda vega, recibía la abuela entornadas las luces de poniente. Allá a lo lejos, junto al río, algún labrador quemaba y hacía humo los primeros rastrojos del invierno, y un caminante se perdía por mi frente, luz adentro, al dar las 6 en oro en el reloj de la atalaya. Era la hora del horizonte y cavilar, cuando el sol se despedía, soñoliento, de la abuela, después de tanto hablar y tanta lumbre, y los niños más audaces apurábamos aún la aventura de los campos y las calles, y el patio prohibido del colegio. Eran las 6 en sombra y las 6 en sol de la tarde de enero, y ya el aire se vestía de verde y acariciaba suave la testuz de la memoria y de las plazas viejas y los cerros, dejando al adivinar un surco, una emoción, un verso antiguo, indescifrable, en el añil y azul del cielo oeste.
Eran las 6 en punto en el corazón de la vega y del reloj del salón, con el péndulo fiel y su epitafio y los pensamientos que acompasaba lentos, incansables, con un bastón tanteando en el sendero, guiando absorto a la cabaña del crepúsculo. Eran las 6 en punto, a media tarde, como ahora, cuando recibía a la abuela entornado, el sol ya cansado de poniente, y un caminante entre la vega y mi frente se perdía, luz adentro, dejándome absorto, cavilando, la tarde, la vida, los caminos. No sé cuántos más vamos a leer porque... Eso, No sé. el que manda. No sé si tenemos mucho más tiempo. Sí, tenéis unos 5 o 7 minutos. Como está siendo bastante dialogado, yo creo que están resolviendo bastantes preguntas que pueden surgir en el público. ¿Tú crees? Entonces, Bueno, pues sí, unos 5 minutos y dejamos Que hace frío, ¿verdad? otros 5 de comentarios. podemos leer estoy dos cogiendo más, un ¿te frío. parece? Sí, sí, Bueno, pues voy a leer este, se titula No Humo, y que bueno, responde un poco a una pregunta quizás generacional, ¿no?, sobre la ansiedad de la maternidad en esta encrucijada, ¿no?, histórico-política. Y lleva un verso de Carlos Catena que dice: no hay poesía capaz de hacer bella esta guerra. Les digo a otras mujeres que en realidad no sé si quiero hijos, porque el mundo es hostil, igual que siempre, pero la resistencia de la piel, su solidez, es cada vez más débil. No hay poesía capaz de hablar de esto, de los niños dormidos y de los padres muertos, de tanta lucidez guardada en los armarios. Y siento entre mis piernas el peso de la vida con sus dudas, gritando a toda hora, sin consuelo. Yo voy a coger ese capote, ¿vale? Y porque me he dado cuenta de una cosa, es cierto que claro, estos dos libros sí que no tocan eso más que de manera muy casual, ¿no? Pero sí que tengo un libro que es inédito, como la mayoría en realidad, ¿no? Que sí que tiene mucho más que ver con lo... A ver, tampoco sé yo cómo llamar ese tipo de... Pues no me gusta llamarlo poesía social, tampoco ni poesía política, es decir, para mí es como poesía humana, en el sentido en el que lo utilizaba César Vallejo, ¿no? Por eso voy a leer una cosa que la tengo por aquí en el blog y no por aquí. Es una cosa que muy millennial, ¿no? Esto, Sí, de leer muy millennial eso de leer un día en no sé qué recital no sé dónde fue, que había un chaval con el móvil leyendo y así de broma me metí con él y dije, eso no se hace. Pero voy a hacer yo también. Recogiendo la temperatura, digamos, que del último poema de Rosa. Este poema se llama Descalzos. Y también para mí trataba de ser de esa serie de poemas que hice para hablar más bueno, quizás un poco a mi generación, ¿no? Aunque nunca se trata de generaciones, sino de maneras de entender si la vida que estamos viviendo es o no es vida, merece ser vivida de esta forma o no. Olvidad las promesas, olvidad los juramentos, olvidad la carrera de cuadrigas que corre insomne al precipicio, olvidad el propósito, olvidad el traje, el murmullo de fiebre toda la noche que roe el corazón de cáncer del que espera. No esperéis nada, no crujáis, pues es la urgencia de la máquina sonámbula, la risa de niebla de la mentira del bufón. Recordad el árbol, recordad el águila, olvidad el blasón de la soledad, el diamante de heroína de la soledad, el príncipe de las soledades absolutas. Olvidad el palacio de mármol que la llena adula en el desierto. Recordad el árbol, recordad el árbol. Olvidad la investidura de humo que el miedo impuso en cada fila. Olvidad la clase, olvidad el número, recordad el llanto. Recordad el pájaro que canta porque así lo sueña el árbol. Recordad el camino, recordad el camino, recordad el camino. Si quieres culminar tú con uno, Pues no sé qué leer para luego terminar. ya hablamos con Gabriel. Voy a leer este poema que siempre me preguntan mucho por él. Se titula Planes de futuro, que siempre me preguntan si es como un miedo de la gente de mi edad o es otra cosa. Y siempre digo que bueno, que está un poco en esa tesitura entre la radiografía de la clase media de la edad de mis padres o algo así, pero que creo que también funciona como un poco como atrapasueños de
de las expectativas de mi generación. Planes de futuro. Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar las facturas, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro. Nuestra ropa en la arena como entonces y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y 2 hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte, a los contratos temporales, como la gente normal, miedos de gente feliz, miedos felices como este insomnio dulce de los días antiguos, o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, feliz, sin contratiempo, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. Ahora sí podemos aplaudir, ¿no? Es así, eso. No tengo 40, pero es así, me parece. Me acabas de robar la pregunta que casi se la hacía ella y tú tienes que haberte implicado casi. ¿Puedo preguntarte qué edad tienes? 21. 21. ¿Qué vas a escribir cuando tengas 70 años? Entiende lo que te quiero decir. Me aprecio una especie de prisa de ese vivir deprisa de los rockeros, porque he oído aquí en un rato, servidos por versos preciosos en los dos casos, he oído hablar de aquel verano del 42, de casas deshabitadas, de fotos amarillas en los cajones, con 21 años. Y si Dios me libre de dar consejos a nadie, que para mí no tengo, pero cuando en mi opinión, cuando se exhibe una poesía tan contundente y tan sensible, no hacerla discursiva. El poema es una pieza de comunicación por sí misma. Es como tratar de lavar el jabón está limpio, no tienes que lavarlo. Entonces me parece que sería mucho más contundente si, puesta mínimamente en contexto, no me la cuentas. Yo digo que el fracaso de cualquier sinfonía o novela o película es que te la tengan que explicar, no me la expliques. Que si tiene entidad, y la tiene en los dos casos, yo felicito y yo os envidio. Como se trata de hacer una pregunta, te la hago. ¿Qué te imaginas escribiendo sobre tu infancia con 70 años? Pues Igual se te ha olvidado. es posible, no sé, igual tengo Alzheimer y ya no me acuerdo de nada, pero... Quiero que le tomes lo que eso como un comentario desde la admiración absoluta. Pues no lo sé, no... Pero tú no entiendes, por meter el dedo en la llaga más, que es prematuro, que es una especie de querer servir uno de los componentes tópicos de la poesía, el añorar el pasado cuando tú todavía no tienes pasado. Hombre, pasado tengo como todo el mundo, pero bueno, no sé, supongo que no sé, que estoy interpelada por esa mirada hacia el pasado y es de lo que escribo y ya está. Estupendamente, por otra parte. Pues bueno, gracias. No, pero no creo que ya en este caso suceda eso. Es simplemente que a ver, es que tu pregunta es exactamente que... No hay pregunta, yo que soy parlanchín decir. y me, escuchando atentamente... No, pero mira, pero pero yo supongo que hay una respuesta para ella en ese sentido, supongo, que sería igual que la mía y la de cualquiera que se dedique a este tipo de cosas, que es que a los 70 años escribirá la mirada que ella tenga a los 70 años de su infancia, porque eso es una cosa que va cambiando continuamente. Pero... Ya te aseguro que sí. Claro, pero quiero decir, hay una cosa que has dicho, que no sé si tú ahora cuando, quieres añadir algo a la respuesta, pero es que no se trata de una añoranza del pasado, al menos en mi caso, se trata de una vuelta, porque esto es un equívoco, que yo sospecho que tú no ibas por ahí, pero hay un equívoco en este tipo de cosas que es creer que cuando la gente escribe poemas o canciones, que yo también hago canciones o pinta o lo que sea y se remite a su infancia o se remite al pasado, a lo que perdió, se está como refocilando de una forma un poco obscena en aquello que perdió y no sé qué y qué penita. Y no se trata de eso, es lo que he dicho antes en un momento, es
volvemos ahí para poder darle un sentido y poder trascenderlo y poder pasar página, en realidad, porque hay cosas que siguen sucediendo y te llaman continuamente a que vuelvas precisamente por eso, porque todavía están sucediendo dentro de ti. Entonces, claro, ella, por muy joven que sea, hay un montón de cosas que le habrán pasado, ¿no? Es maximalismo lo que he dicho. De todas formas, no creo que haya ningún tipo de nostalgia de la infancia en mi poesía, y de hecho creo que da una visión bastante amarga y bastante agridulce de lo que es la infancia, como un territorio también muy violento y muy, pues eso, con muchos claroscuros, así que no creo que haya ningún tipo de idealización ni ningún tipo de nostalgia. De hecho, se habla más de lo que implica crecer, dado la edad que tengo, ¿no? De lo que implica haber dejado atrás la infancia y afrontar la edad adulta. Habla desde ahí, ¿no? Desde la honestidad de tener 21 años, más que desde tener 70 años y mirar como algo muy distante, ¿no? Habla más de ese proceso de crecimiento. Ya te digo que no tan distante. Mi padre tiene una frase genial como tantas que decía de sí mismo: yo tengo un gran futuro por detrás de mí. Bueno, pues yo reivindico eso, y de hecho es tan legítimo y tan necesario el mirar atrás a ciertas alturas de la vida, que es lo único que te mantiene en pie. Porque si hasta aquí he llegado con todo aquello, tuve tiempos mejores. No puedes mirar siempre, porque estadísticamente lo que me espera mañana es peor que estoy hoy, y así sucesivamente. Y es muy útil el agarrarte a que, y eso, el filtro del tiempo va a hacer que esos claroscuros y esas acritudes que todavía percibes en tu infancia, fue ayer por la mañana, va a haber un momento que el tiempo te va a poner, ya te lo digo yo, como un tiempo luminoso. Y te lo dice un niño de la posguerra, de aquella grisura, y aquello era luminoso. La gran mierda es lo que va a pasar mañana por la mañana. Pues bueno, esperaremos a ver, a que se nos cure la mirada. No, pero una cosa así, solamente por añadir algo que sí que es cierto, que creo que también es lo que él decía. Es cierto, o sea, yo no tengo 21, yo tengo ya 35. No, Te los cambio. Ya supongo, ¿no? Pero no, te lo decía porque evidentemente la mirada que yo tenía sobre mi infancia cuando escribí ese libro, que tenía 10 años menos, no tiene nada que ver con la que tengo. O sea, tiene mucho que ver, pero que la edad le va quitando peso a lo que uno pensaba que era majestático y tal. Bueno, por supuesto que sí. Correcto. Y menos mal, porque si si no... Pues bien, para que dé tiempo a llegar sobre todo a los técnicos y a los poetas al siguiente recital, bueno, primero yo quiero que debemos aplaudir otra vez, ¿no? A esta... Y quiero aprovechar para recordar que a las 8:30... Pero no da tiempo a que nadie más haga ninguna pregunta. No, porque Sí, tienes vamos, que visitar, ¿no? fuera de tiempo ya. Sí, eso es. Bueno, pues ya está. Lamento haber robado Pero tiempo a no, nadie. no,